Iglesia de Dios Evangelio Completo. Estimados pastores, qué gusto volver a saludarles en este mes de febrero, en estas oficinas móviles del mes más chiquito del año 2016, pero es un mes sumamente interesante. Quiero decirles que el tema para este mes de febrero se centra en lo que es el discipulado. Y yo quisiera leerles una cita que nos comunicó el doctor David Ramírez a través de los medios de las redes sociales, que dice así: la palabra discípulo ocurre 269 veces en el Nuevo Testamento, cristiano ocurre 3 veces y líder ocurre 1 vez. Le repito estos números porque son extraordinariamente reveladores. La palabra discípulo ocurre 269 veces en el Nuevo Testamento. Cristiano ocurre 3 veces y líder ocurre 1 vez. Y luego dice el doctor Ramírez, ¿cuál es el problema? El problema es que la iglesia está llena de cristianos y líderes, pero muy pocos discípulos. La misión que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó es de ir y hacer discípulos. Si nosotros pudiésemos resumir la misión de Dios, lo que Él nos ha encomendado, se resume en estas palabras: id y haced discípulos. Ahora bien, las iglesias cristianas ahora están como muy embelesadas en tener tremendas audiencias, visitantes, admiradores, pero Dios espera que nosotros hagamos discípulos. Ninguna persona puede cambiar el mandato de Jesús de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Estimados hermanos, compañeros ministros, nos preguntamos, ¿está la iglesia cristiana haciendo discípulos hoy? ¿Está la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala haciendo discípulos? La respuesta es sí, estamos haciendo discípulos. La pregunta que viene nos hace reflexionar, ¿pero lo estamos haciendo de una manera intencional, de una manera sistemática? ¿Tenemos nosotros un plan en el que tomamos al nuevo convertido y lo llevamos en un proceso de conocimiento, de disciplinas y de compromiso hasta hacer de este nuevo convertido un servidor de nuestro Señor Jesucristo? Allí creo que es donde fallamos. Nosotros vemos que el mercado de la literatura cristiana está lleno, pero muy lleno, de muchos libros que hablan de discipulado. Y quizá por tener tanto material, nosotros nos confundimos y no hallamos qué tomar. Es más, a veces tomamos de aquí, de allá, y hacemos una simbiosis, hacemos un material ecléctico, revuelto, dicho en buen chapín, y nos confundimos. Ahora bien, este problema nos ha llevado a nosotros como Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala a tomar la decisión de proponerles a ustedes un plan sencillo de discipulado. Este plan de discipulado es un plan que está probado. Resulta que tiene como unos 12 años de estar funcionando en una iglesia local. Así que no traemos aquí ideas, no traemos aquí simplemente un discurso. Traemos una propuesta para ustedes, estimados pastores, de un plan sencillo, bíblico, centrado en la palabra, para discipular a la gente, a efecto de que nuestras iglesias dejen de ser jardines infantiles,
Es decir, iglesias llenas de niños que no han madurado, niños que muchas veces pierden el tiempo peleando, teniendo celos en la iglesia, en lugar de estar todos comprometidos con un servicio fiel a nuestro bendito Señor Jesucristo. Para el tratamiento de este tema, lógicamente me hago acompañar del pastor Misael Marroquín, porque es una de las responsabilidades, es decir, el discipulado está bajo el paraguas de misiones. Así que el hermano Misael es la persona directamente responsable de que este programa de discipulado sea diseminado en toda la República y que todos los pastores tengan acceso a este plan sencillo, bíblico y probado de discipulado. Misael, bienvenido a esta oficina móvil. Un saludo para nuestros pastores. Y te dejo el tiempo para que puedas explicar un poquito más sobre el programa de discipulado. Gracias, hermano Juan Manuel, por esta oportunidad que me da de poder compartir. Quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a los pastores, siervos. Dios les bendiga. Estamos aquí compartiendo esta maravillosa experiencia de trabajar en este programa de discipulado. Desde el año 2009 se ha venido trabajando, haciendo intentos de establecer un programa de discipulado nacional. Han habido algunos estorbos, algunos pequeños problemas que no permiten que podamos avanzar, pero a estas alturas Dios nos ha puesto aquí para que empecemos ya a avanzar en este gran proyecto. Al principio, cuando se nos delegó esta tarea, pensamos que era una tarea muy grande y de hecho lo es, pero estamos dispuestos a avanzar en este proyecto y que todo salga como nosotros ya lo hemos planificado. Para recordatorio de nuestros hermanos pastores, hermano Juan Manuel, si pudiera usted recordarles cuál es la meta que está dentro del área de crecimiento de nuestro Plan Maestro 2020. Bueno, nosotros decíamos que por lo menos el 60% de las iglesias locales tengan un plan definido de discipulado para el final de 2016. Entonces es una meta ambiciosa porque estamos hablando de 3,000 iglesias, que el 60% de estas iglesias ya tengan un plan bien definido. Y qué mejor si es el plan oficial de la Iglesia de Dios de Guatemala. Exacto, 60% de cada territorio van a ser las personas que vamos a capacitar. Esperamos que estuvieran el 100% presentes. A todos ustedes que están presentes en esta oficina móvil, les hacemos la cordial invitación para que puedan participar en esta capacitación. Ya los territorios, hermano Juan, tienen las fechas para poder participar en esta capacitación, que van a ser tutorías para poder mostrarles cómo funciona. Ya tenemos el equipo que va a participar y también los testimonios que tenemos de la iglesia local que están utilizando este programa de discipulado. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es poner a la disposición de todos los pastores un programa de discipulado funcional, como usted decía. ¿Cuántos años lleva esta iglesia ya trabajando este programa de discipulado? 12 años y los resultados son muy buenos porque la iglesia ha madurado, sus líderes han madurado. Es una iglesia que dejó de perder a sus adolescentes. De hecho, tiene muchos adolescentes esta iglesia. Se atienden a los niños, se atienden a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos y a las personas mayores. Y esto ha traído como consecuencia un nivel de madurez tremendo en la iglesia. No es una iglesia que es una montaña rusa, que sube un año y baja otro año, que tiene temporadas altas y temporadas bajas. No, el crecimiento de la iglesia ha sido un crecimiento sostenido.
Tal vez no un crecimiento explosivo, pero sí un crecimiento sostenido. Así que tenemos ese testimonio muy lindo y creemos que lo que está ocurriendo en esta iglesia puede ocurrir en todas las demás iglesias. ¿Por qué nosotros hemos optado por esto? De hecho, algo que me llama la atención es que usted participó también en esa iglesia y ha contribuido de alguna forma en este programa. Estamos entonces trabajando un programa de discipulado funcional que permita que involucrar, como usted bien lo decía, a todos los nuevos convertidos, y no solamente a los nuevos convertidos, sino a los miembros en general, en un proceso de servicio y crecimiento integral. Esperamos que las personas puedan desarrollarse en el tiempo que están en la iglesia y que puedan trabajar en la iglesia también en cualquier área donde ellos se sientan cómodos y ellos puedan empezar a ser productivos en el reino del Señor, ¿verdad? Algunas justificaciones que nosotros tenemos para poder hacerlo es que la iglesia lo necesita. La iglesia lo necesita. El hacer discípulos es un mandato dado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en obediencia a ese mandato, nosotros estamos ya optando por este programa de discipulado para poder desarrollarlo e involucrar a todos los ministros, sino solamente el 60%, sino que quisiéramos el 100% que participara en este gran proyecto. El discipulado permitirá formar a los nuevos creyentes en el conocimiento de las Escrituras, pero también como es un material que viene de las Escrituras, que se ha formado con la experiencia y también con gente calificada, pues también permitirá obtener una identidad pentecostal y denominacional, ¿verdad? Eso es algo que nosotros podemos ir pensando desde ya que van a ser los resultados que vamos a tener. También permitirá formar discípulos consistentes en su fe y con un alto nivel de compromiso con la misión de Dios. Queremos personas que empiecen a formarse, que sean fieles, leales y que puedan caminar en los caminos del Señor y que empiecen a ser productivos. El discipulado también guiará a los nuevos convertidos y miembros en general a crecer integralmente y encontrar su lugar de servicio. Si usted pudiera mencionarnos, hermano Juan, algunas áreas donde cada una de las personas que se convierten a Jesucristo y que empiezan a ser parte de este programa de discipulado pueden empezar a ubicarse en el servicio. Bueno, esto es interesante porque un discípulo obedece y sirve. Si es un cristiano que no obedece al Señor y no sirve, no asume el compromiso, no es un discípulo, es un cristiano más. Probablemente un cristiano cultural, pero no un cristiano comprometido con la misión de Dios en el mundo. Así que este programa es muy, muy interesante y a mí me gustaría volver a recordar esto que ya le dije en algún momento a los pastores. Cuando una persona se convierte, acepta al Señor Jesucristo, ¿qué hacemos con él? Porque, Misael, la situación es que hacemos un evento evangelístico de alcance, se convierte gran cantidad de personas, se convierten 50, 60, 100, 150 personas. Pero ¿cuántas personas quedan en la iglesia? ¿Y cuántas personas maduran y se convierten en discípulos comprometidos de nuestro Señor Jesucristo? Ese es el problema que nosotros tenemos. Yo hago una pregunta a mis compañeros pastores. Si toda la gente que se convierte se quedara en la iglesia y llegaran a ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, este país estuviera convertido. Porque cuando uno va a las comunidades y platica con la gente, dice, yo fui cristiano, yo estuve en iglesia, o yo asisto a una iglesia, pero no tienen ningún compromiso con la misión de Dios. Entonces, este discipulado es muy sencillo y está diseñado, Misael,
para llevar al nuevo convertido en un proceso sistemático de conocimiento de la palabra, en un proceso sistemático de crecimiento y desarrollo personal, hasta convertirlo en un discípulo capaz de asumir su compromiso con la misión de Dios. Entonces, tenemos nosotros la primera fase de este discipulado, y es que la persona que acepta a Jesucristo, la persona que se convierte, la persona que nace de nuevo, es guiada a un entendimiento de lo que es la vida cristiana. Y a través de este discipulado, nosotros preparamos a la persona para que la persona llegue al bautismo en agua. Ok, una vez que la persona ha creído y es bautizada, la persona es salva. Pero ahora la persona debe tomar la decisión de hacerse miembro de la iglesia. Esto tiene una pequeña ruptura con nuestra tradición, porque en la tradición de nuestra iglesia una persona acepta, a veces no se le da ningún discipulado, no entiende lo que es la vida cristiana, se bautiza y se recibe como miembro. No, aquí la persona acepta y la persona tiene que entender qué significa ser cristiano, qué significa la nueva vida en Cristo. Hasta entender qué fue lo que le pasó. ¿Qué ocurrió con su vida? En él cuando vino a Jesús? Exacto. Por eso se le llama fundamento básico. Este es el discipulado para llevar a la persona al bautismo en agua. Ahora bien, una vez que la persona se bautiza, viene un segundo discipulado, que es el discipulado de membresía. Es decir, la vida cristiana no es vida en solitario, es vida en comunidad. Todo cristiano debe hacerse miembro de una iglesia. Y este discipulado, este segundo discipulado, es el que lleva a la persona a entender la naturaleza de la vida cristiana. Vida en comunidad. Desde que creímos fuimos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? El cuerpo de Cristo. Es vida corporativa, vida en comunidad. El nuevo cristiano debe entender que necesita hacerse miembro de una iglesia. Lastimosamente ahora hay mucho creyente que no asume el compromiso de hacerse miembro de una iglesia. Se conforman con ser oyentes de un predicador, pero no asumen el compromiso de hacerse miembros de una comunidad. Muy bien. Una vez que se han hecho miembros, viene la tercera fase del discipulado, y es el discipulado de servicio. Es decir, no nos hacemos miembros de una iglesia para ir a calentar bancas o a calentar sillas en la iglesia. No, el Espíritu Santo ha dado dones a las personas. Y las personas necesitan descubrir esos dones que el Espíritu Santo les ha dado y servir de acuerdo a esos dones que el Espíritu Santo les ha dado. Ningún cristiano es inútil, pero puede vivir una vida improductiva si no descubre, si no se le ayuda a que descubra los dones y si no asume el compromiso de servir en la iglesia. Y luego la cuarta fase del discipulado ya son las escuelas de especialización. Por ejemplo, si una persona tiene el llamado para el ministerio social, entonces se le capacita para que sirva en el ministerio social. Si tiene el llamado, la vocación para evangelismo, se le capacita para que sea parte del ministerio evangelístico. Si tiene llamado a las misiones, se le capacita para que
cumpla su ministerio como misionero. Pero si tiene llamado, por ejemplo, para ser un adorador, un ministro de alabanza, se le capacita para que sea un buen ministro de alabanza y que no se compare con las estrellas de rock del mundo, sino como un siervo o una sierva del Señor, que ministran al pueblo del Señor a través de la alabanza. Y así sucesivamente hay un abanico de ministerios en los que la persona se puede involucrar y que necesita conocer que la iglesia tiene esos ministerios y que pueden servir con esos dones, con esos talentos, esas habilidades y capacidades que el Señor le ha dado, debe ponerlos al servicio del Señor. Creo que esta es una buena noticia para todos nuestros ministros. Quisiéramos decirles que se está planteando esto como una área básica o general. Después se estará trabajando algún tipo de material, que de hecho la iglesia que ya está trabajando esto desde hace 12 años atrás, ya están preparando los materiales para muchas áreas de servicio. Entonces esos ya van a ser como especialidades donde cada persona que termina este fascículo de servicio podría entrar a cada uno de ellos o al que bien le parezca, donde se sienta cómodo, donde crea que puede servir. Y de esa manera empezar a desarrollarse y ser una persona productiva, ¿verdad? Un siervo. Esto también nos lleva a los resultados que se esperan con este discipulado. Primero que queremos alcanzar la meta del Plan Maestro 2020, que para este 2016 el 60% de las iglesias de la Iglesia de Dios de Guatemala puedan estar ya tomando en cuenta este discipulado, aplicándolo en cada una de las iglesias. También queremos tener discípulos con un alto conocimiento de la Biblia. ¿Cómo se ve un miembro de la iglesia, hijo de Dios, convertido, que no conozca su libro sagrado? Yo creo que desde ahí podemos ir fallando. Comprometidos con la misión de Dios, con identidad pentecostal y denominacional. También necesitamos líderes de relevo, personas que puedan ocupar el cargo de otros líderes. ¿Cómo se ve una iglesia que de pronto pierde líderes y no tiene otros líderes de qué echar mano? Entonces vamos a tener líderes de relevo al momento de estar preparándolos. Tendremos congregaciones saludables y con un gran impacto o grande impacto social. Las personas o las iglesias en cada comunidad tendrán la oportunidad de impactar positivamente en cada una de las sociedades donde estén. Crecimiento espiritual, crecimiento numérico. Las iglesias van a tener la oportunidad de desarrollarse porque a la hora de tener más líderes, estos líderes pues no se van a quedar tranquilos y van a buscar el crecimiento numérico de la iglesia. ¿Y por qué no pensar también en un crecimiento financiero? Que van a haber mejores ingresos para la iglesia, para desarrollar los proyectos, para desarrollar proyectos misioneros, proyectos de obra social, y yo creo que de esa forma la iglesia estará impactando mucho más la sociedad en la que vivimos. Creo, hermano Juan Manuel, yo creo que cada uno de los ministros que están en esta móvil han escuchado más de una ocasión a lo que se dice que ¿cuál es el porcentaje de cristianos en nuestra Guatemala? Creo que ya tenemos un alto porcentaje de cristianos en nuestra Guatemala y se dice, bueno, si somos tantos, ¿por qué no impactamos? Una de las respuestas podría ser es que lo que a usted le enviaron por el WhatsApp, si pudiera repetírnoslo para recordar a los hermanos pastores en esta oportunidad cómo estamos nosotros en nuestra Guatemala, y esa podría ser una de las razones por las cuales no estamos impactando, y nosotros queremos impactar. Eso es lo que queremos hacer. ¿Qué es lo que dice? La palabra discípulo ocurre 269 veces en el Nuevo Testamento. La palabra cristiano ocurre 3 veces y la palabra líder 1 vez. Luego el doctor Ramírez dice, ¿qué ocurre con las iglesias? Están llenos de cristianos, de líderes, pero no de discípulos del Señor.
es decir, cristianos inmaduros que no asumen el compromiso con la misión de Dios, muchos cristianos que viven desobediencia tremenda, pero son cristianos como por tradición, pero es decir, no se han convertido en personas radicales en obedecer al Señor Jesucristo, en obedecer la palabra y en comprometer su vida a la misión del Señor. Recordemos que las marcas de un discípulo son la obediencia y el servicio al Señor. Algunas objeciones que podríamos tener para que se implemente esto en las iglesias locales. Quiero puntualizarlas porque puede ser su caso. Puede ocurrírsele o pasarle esto en la mente y yo creo que tenemos que superar cualquier objeción con tal de hacer un buen trabajo. El Señor nos ha mandado a cumplir la gran comisión y es tarea de nosotros el tener que hacerlo de la mejor manera posible. Una de las objeciones podría ser, no tengo líderes. ¿Y de dónde van a salir los líderes? Van a salir del proceso de discipulado que se establezca. Cuando los pastores empiecen a implementar este proyecto de discipulado y lleguen hasta la fase de servicio, se van a dar cuenta que estarán teniendo mucha gente comprometida y muchas personas que empezarán a destacar como líderes en la iglesia local. Y como ministros, porque nosotros creemos en el sacerdocio universal de todos los creyentes. Es decir, cada cristiano genuino es un discípulo y por lo tanto es un ministro del Señor Jesucristo. Ministro es el que sirve en cualquier ministerio de acuerdo a los dones que el Espíritu Santo le haya dado. Y nosotros quisiéramos que cada hijo de Dios, cada hija de Dios sea un ministro del Señor, un servidor del Señor. Otra objeción, no tengo aulas en mi iglesia. Creo que Jesús no necesitó aulas para ser discípulos. Él utilizaba el camino, él utilizaba los montes, él utilizaba la sinagoga, las casas utilizaba para poder enseñarle a sus discípulos. Entonces, ¿cuál es el llamado? Hagámoslo al estilo de Jesús. Hagámoslo en el camino, hagámoslo en las casas, hagámoslo en los templos. Tenemos los templos ahí que a veces hasta están subutilizados. Necesitamos que esos templos empiecen a tener ese funcionamiento de preparar y capacitar más a nuestra gente. Es decir, hermanos pastores, hermanos siervos, use todo lo que tenga a su alcance para que este programa de discipulado pueda realizarse en su iglesia local. Número 3, algunos podrían decir, bueno, eso solo funciona en las ciudades. ¿Qué podría comentarnos usted sobre esa objeción? Bueno, la Biblia dice que Jesús recorría las aldeas, los caseríos y las ciudades. El discipulado se puede dar y se debe dar donde hay gente que reconoce a Jesucristo como su Señor, donde hay gente que se convierte al Evangelio. El discipulado no es para un grupo específico, eso es el mandato de Jesús para toda la iglesia. Y esas diferencias de rural y urbano las hacemos nosotros, son diferencias sociológicas, pero no son teológicas. Jesús no tiene una iglesia urbana y una iglesia rural. Jesús tiene una sola iglesia y Él quiere que cada hijo de Él sea un discípulo obediente, que sea capaz de tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirle a Él como Señor. Finalmente, no tenemos dinero. Esa excusa creo que no es nueva, es una de las más generalizadas y donde podrían estrellarse todos nuestros planes. Creo que para implementar este material, estamos trabajando para que este material sea un material de alta calidad, pero también de un costo donde cada discípulo pueda tener su propia copia, donde pueda ir
haciendo sus anotaciones, sus apuntes, respondiendo los espacios en blanco para que pueda ir obteniendo conocimiento y pueda ir creciendo poco a poco. Entonces yo creo que el dinero no es una objeción o una limitante que en esta ocasión podamos poner, porque yo creo que podemos avanzar. Si ahora nosotros podremos decir algo es que sí tenemos los recursos para poder llevar a cabo este proyecto que nos estamos iniciando. Por supuesto. Así que, estimados pastores, terminamos aquí este tema del discipulado. Recuerde una cosa, el Señor Jesucristo salvó a esas personas con el propósito de que usted, estimado pastor, colabore con el Señor Jesucristo en el desarrollo de esas personas. Dejemos ya esas costumbres que teníamos, que las personas venían al Señor, aceptaban al Señor, y algunos pastores anteriormente decían, si verdaderamente se convirtió, lo vamos a ver dentro de 3 años. Si todavía dentro de 3 años está aquí, es que se convirtió. Y sentaban a las personas por mucho tiempo en las bancas antes de darle un discipulado o de bautizarlas. Yo creo que eso no es correcto. El Señor Jesucristo nos va a pedir cuentas de cómo estamos administrando su iglesia. Él no quiere que su iglesia esté llena de niños espiritualmente hablando, sino de gente madura, de gente que le conozca a Él, de gente que conozca la palabra, de gente que conozca y entienda la misión de Dios en el mundo y de gente que asuma el compromiso. Tener una iglesia llena de discípulos del Señor Jesucristo debe ser algo emocionante. Y ya nosotros lo estamos viendo en las iglesias que están tomando en serio el discipulado. Que la gente madura, que la gente crece, que la gente asume los compromisos con la obra del Señor, que la gente sirve y lógicamente la gloria del Señor se manifiesta donde hay obediencia a Cristo y donde hay servicio comprometido. Estimado pastor, muchísimas gracias por su atención. Que el Señor le bendiga. Recuérdese que el Señor Jesucristo le dice, ve y haz discípulos. Espero que usted sepa ser sensible a ese llamado de nuestro Señor. Bendiciones. Iglesia de Dios Evangelio Completo.